La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en compañía del futuro secretario de Movilidad de la capital del país, Andrés Layuz, presentan el plan para sustituir el sistema de fotomultas en la Ciudad de México. Escuchemos lo que comenta Andrés Layuz. Los extremos son mucho menos. Ahora también esta información, y digo con el cuidado de que justamente si nuestro argumento es que se pueden relocalizar las cámaras para que tengan un efecto, si efectivamente estas cámaras se pusieron sobre todo para recaudar, pues por eso vemos números tan grandes, ¿no? Es decir, ¿por qué reincidía la gente? Pues porque estaban en una curva donde es muy difícil por razones de la infraestructura comportarse de otra manera y nadie pensó en cómo cambiaban la estructura de la curva o si quitaban la cámara o si realmente ponían en riesgo a las personas. Entonces estos volúmenes que estamos viendo están determinados por la localización, por las características del sistema actual, etcétera. Una vez que hacemos un sistema que no tiene como objetivo maximizar la recaudación, entonces el volumen puede ser distinto porque el objetivo es cambiar el comportamiento. Entonces, ¿por qué tendrías menos reincidencia? Porque cada vez menos gente está cometiendo infracciones en los lugares donde te importa que se cometan las infracciones. ¿Es 2017, verdad? No, me parece que este es el de 2016 hasta la fecha. Sí. Escuchamos la pregunta de David Martínez de Plata. Buenas tardes. Para preguntar si tolerancia en el límite de velocidad no se puede interpretar como un aumento y salir contraproducente. Y la segunda pregunta sería, ¿qué va a pasar con el contrato? ¿Se pagaría una penalización a la empresa por ver las fotomultas? En el primer caso, digamos, son aparatos sofisticados que necesitan calibración. Y también lo son los automóviles. Y todos los automóviles están calibrados de manera un poco distinta y todos los aparatos, aunque tienen que estar certificados, deben de detectarlos según ciertas características. Entonces, si es muy pequeño el rango, por ejemplo, si cuando dicen el límite de velocidad es 50 y va a 51, pues puede ser que mi coche decía 53. Y no es que realmente, digamos, la violación tenga que ver con mi comportamiento, sino con que los coches están calibrados distintos porque hay muchísima variedad de coches en todos lados y se va moviendo su velocímetro, pues dependiendo de cómo usas el coche, ¿no? Entonces, por eso ese rango permite, digamos, reconocer esa variación sin decir que hay un límite de velocidad. Es decir, el límite de velocidad queda como está. Esto simplemente es sobre la detección en la tecnología. Y la segunda pregunta que me hizo fue sobre... el contrato vence el 31 de diciembre como, digamos, el último contrato que se hizo fue de un año y vende el 31 de diciembre, que es solo sobre operación y mantenimiento de las cámaras. Las cámaras hoy son propiedad de la ciudad. Sí me gustaría decir que esta política de tener un rango de flexibilidad no es un invento nuestro, digamos, es algo común en otras ciudades, otros países que efectivamente tienen sistemas de fotomultas y efectivamente se da un margen de error porque efectivamente nosotros no vamos siempre viendo a qué velocidad vamos y efectivamente, sobre todo en autos más antiguos, los autos empiezan a descalibrarse y no tenemos una medición exacta. Entonces, efectivamente, se entiende que hay un margen de error aceptable. Tiene la palabra Samuel Adán de Reforma. Buenas tardes. Dos temas. Insistir un poco con el tema de los contratos. Si bien el propio gobierno, la actual administración de la ciudad, señaló que ya son los radares de la ciudad, hace algunos meses hubo un contrato de más de 100 millones de pesos solo por mantenimiento. Este es el que vence en este año. Si ya no están comprometidos al gobierno a pagar más, ¿de qué manera se van a calibrar o cuánto tendría que invertir para su administración? Y en otro tema, ¿cuándo van a presentar este ajuste en las velocidades y en el reglamento en general que mencionan? En el caso del contrato, como ustedes saben, las cámaras, es decir, del total de cámaras que existen en la ciudad, hay unas que existían antes de las de 2016. Esas que existían antes las operaba la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, por eso sabemos que existe la capacidad para operarlas de la misma manera. Soy muy malo para las segundas preguntas, pero... ¿Cuándo van a presentar el...? También lo de la reclasificación de vialidades. Creo que esto es un tema muy importante y sí es importante explicarlo. Es decir, hay muchas personas, estoy seguro que lo pueden reconocer en su experiencia, aquellos que son conductores, en donde hay, sobre todo, tramos de ciertas vías, por ejemplo, vías primarias, que las características físicas son de acceso controlado. Eso quiere decir, por ejemplo, que las entradas son en diagonal y que no hay cruces. Por tanto, no hay peatones, etcétera, aunque es considerada una vía primaria. El caso paradigmático de eso yo les diría que es el tramo de Insurgentes en CEU, ¿no? Entonces, ese tramo, pues es muy raro que tenga la misma clasificación que el resto de Insurgentes, que tiene semáforos, digamos, a la altura de la Colonia del Valle, pues hay un montón de gente cruzando.
Entonces la clasificación de vialidades tendría que ser distinta. Para hacer ese análisis sí toma un poco de tiempo, pero podemos ir identificando los lugares más visibles, pero tiene que ver con análisis de la infraestructura existente en la ciudad, que hay avances, etcétera. No estamos empezando de cero, nada más se va a hacer bien. ¿Pero hay alguna fecha en cuanto lo presentarían? Lo presentaremos más adelante. Conforme vamos implementando esto, todos los cambios van a ir haciéndose públicos. Escuchamos a Jorge Almazán de Milenio. Sí, tres preguntas. La primera, ahorita que hablaban de la condonación, es decir, si alguien da sus datos de por dónde va y todo este rollo, van a pagar la mitad de lo que deban hasta ahorita. Digamos que eso sería hasta el último día de noviembre, ¿no? Perdón, hasta el 4 de diciembre sería, ¿no? ¿Tienen alguna cifra de cuánto es de cuánta gente no ha pagado sus multas, cuánto representarían en dinero en este caso? Y también lo que mencionaba del límite de velocidad, por ejemplo, en la avenida Insurgentes, las diferencias que hay de vialidades, ¿se quedarían entonces, por ejemplo, como están ahorita en Insurgentes, digamos, ¿no? Parte de la Roma, etcétera, en una velocidad, y en CEU se quedaría otra velocidad? En eso consiste la idea de reclasificar vialidades según las características de la infraestructura. En el primer caso, conforme lleguemos al gobierno, pues tendremos mucho más detalle de la información. Es un sistema, pues como saben, no hay mucha información, insisto, quienes han investigado saben que ha sido difícil esto, ¿no? Entonces no hay mucha información, entonces no sabemos todavía, no toda esa información, pero la vamos a tener. Sí. Tiene la palabra Mauricio Arellano de La Hoguera. Hola, muy buenas tardes, doctor Sheinbaum. Con Andrés, don Luis. Felicidades, padre. Gracias. Tengo tres preguntas rapidísimas. La pregunta es, ¿cómo evitar que estas acciones correctivas, así las vemos, no influyan demasiado en la rutina diaria de amas de casa, padres de familia? Si yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 8, el sábado lo dedico a mi familia, ¿cómo podríamos evitar? O sea, estaría 10 horas trabajando en la calle y posteriormente en casa. Es para los reincidentes. Hay una forma de evitarlo muy fácil, que es no ser reincidente hasta al menos 6 infracciones, ¿no? La siguiente pregunta es, si yo tomara el auto de mi mamá y de repente el auto es sancionado, ¿quién haría el trabajo comunitario? ¿Mi mamá? En este momento, como lo estamos planteando, sería tu mamá. Y sí, quiere decir que hay que pensar muy bien quién está. Si estamos prestando el automóvil, hay que pensar muy bien a quién se lo estamos prestando. La persona en la que hoy tenga registrado la placa. Sí, es importante esto porque hay un tema grave entre la corrupción y la falta de profesionalismo. No hay bases de datos en la Secretaría de Movilidad. Entonces, digamos que lo justo es que sea el conductor, ¿no? Pero el tema es que hoy no hay una base de datos adecuada de licencias, ¿no? Ese es parte del problema. Disculpe, ¿habrá una cierta amnistía para los deudores de fotomultas anteriores? Deja que termine, compañero. Finalmente, ¿quiénes serán los encargados de monitorear y vigilar todas estas acciones? Suponiendo que un ciudadano reincide y no cumple, ¿quién será el encargado de hacerlo cumplir? ¿Y cuál sería la última instancia que tiene tanto la Secretaría de Movilidad como el Gobierno de la Ciudad de México para hacer cumplir? Es un tema combinado entre juzgados cívicos, la propia Secretaría de Seguridad Pública y muchos funcionarios de gobierno. Nos vamos a hacer, digamos, auxiliares de los juzgados cívicos para que realmente pueda cumplirse. Vamos a seguir la lista de preguntas y al final, si quieres, vamos con la otra pregunta. Karen Quintero de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo vendo mi auto? ¿Se podrá consultar en alguna base de datos los puntos? Y si va a ser anual, si es anual este sistema, y otro, el alcoholímetro, ¿operará igual en esa gasolina? Ese se mantiene como okay. Entonces, sí, efectivamente es importante, se vuelve importante el control vehicular. Sí, si vendes tu auto, quien te lo compra tiene que saber que ese auto no tiene sanciones. De todas maneras, se queda en el nombre de registro, ¿no? Es quien tiene que cumplir las sanciones, pero pues para cambiar de propietario tendrá que demostrar que no tiene esas sanciones. Y es semestral en el sentido de que pues para verificar el automóvil tienes que mostrar que estás en 10 puntos. Muchas gracias. Escuchamos a Héctor Gutiérrez de
Era la voz de Alejandro Layuz, próximo secretario de Movilidad de la Ciudad de México, acompañando a la futura jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum. Acaban de hacer un anuncio relevante. Las fotomultas en la Ciudad de México desaparecen. Es decir, se creará un nuevo esquema a partir del 5 de diciembre, cuando Claudia Sheinbaum asume como jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana. Es decir, ya no habrá sanciones económicas. Cada vehículo en la Ciudad de México comenzará esta nueva etapa en el nuevo gobierno capitalino con 10 puntos. Si usted comete infracciones, en lugar de aplicársele multas, irá perdiendo puntos. Cuando llegue a 0, es decir, si comete varias infracciones, pues tendrá que pagar esto con trabajo comunitario. Es decir, no pagará usted a la tesorería de la capital de la República Mexicana, sino que tendrá 10 horas de trabajo comunitario en bien de la ciudad, en bien, por supuesto, de la capital del país. Han dado a conocer también que se va a reclasificar la velocidad en los ejes viales, en las arterias principales, porque no corresponde esto para un esquema que exista buena movilidad en la Ciudad de México. Y también han señalado que el esquema de fotomultas que se implementó en la actual administración de la Ciudad de México fue totalmente recaudatorio, es decir, las cámaras ubicadas en avenidas principales estaban ahí para quienes cometían infracciones y no precisamente en lugares donde tuvieran que estar. Es decir, pusieron un ejemplo, algunas cámaras estaban en una esquina donde tenían que dar vuelta forzosamente por ahí, pero era infracción. Entonces, estas fotomultas con fin recaudatorio llegan a su fin. Habrá ahora sanciones de carácter de trabajo comunitario cuando usted cometa infracciones en la capital de la República Mexicana. Adiós a las fotomultas.